Bendecidos a todos ustedes que nos están acompañando o nos han ido acompañando a través de las redes de internet, YouTube, en especial Facebook, Instagram y WhatsApp. Nos alegra mucho poder continuar proclamando con la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos guía la palabra profética más segura, que es el rema, respuesta de Dios a la necesidad y a la realidad de los tiempos según los planes eternos de Dios. Y quiero hablar hoy un tema fundamental relacionado con en qué tiempo vivimos, en qué tiempos estamos, digamos, interpretando la realidad a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios, el Espíritu Santo, acerca de los proyectos del Padre Eterno y la humanidad? Quiero pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que en estos tiempos podamos orar y hablar con Dios, que nos ilumine. Espíritu Santo, te pedimos la luz de tu Espíritu para que podamos entender y discernir la palabra profética más segura que exhorte, es decir, anime, edifique y consuele a todas las personas que forman parte de tu iglesia y que también atraiga a otros que están fuera del camino de Dios para que encuentren la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un llamado de evangelización también para que los hombres que no se han convertido vengan al conocimiento de Dios. Te lo pido, Padre, que tu gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el Dios inmortal, sea glorificado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy quiero hablarles acerca de los últimos tiempos o el tiempo del fin. El propósito es poder explicarles, según la palabra de Dios, en qué tiempo estamos y cómo debemos prepararnos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, los ángeles que se presentaron cuando el Señor Jesucristo ascendió a la presencia del Padre, les dijo a los apóstoles que habían estado allí siendo comisionados por el Señor para la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra y por todas las generaciones, que ese mismo Jesús que había subido al cielo retornaría. Y se ha hablado y especulado mucho sobre el tiempo en que el Señor debía regresar. Pero el Señor le dijo claramente a los discípulos que no les correspondía a ellos conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero que mientras tanto recibirían el poder del Espíritu Santo para ser testigos desde Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es entonces que encontramos el periodo que empieza a partir del libro de los Hechos con el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y recibirá el bautismo del Espíritu Santo, que después la manifestación visible, digamos el paso de obediencia de esa fe, es el bautismo en agua de los creyentes, que así pasó en el primer siglo, eran personas ya pues adultas. De todas maneras, lo importante es entender que a través de la iglesia que empezó en el periodo que lleva ya más de 2000 años, ha ocurrido una serie de eventos que el Señor ya había profetizado a través de los evangelios, en especial el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Lucas, Lucas 21 y Mateo capítulo 24. También están respaldadas estas palabras proféticas del Señor en algunas de las cartas. Hay una que se llama Segunda de Tesalonicenses y vamos a mencionarla ahora detenidamente porque es al cual focalizamos el tema de hoy. Igualmente que el capítulo 12 del libro de Daniel, los primeros versículos. Y vamos a mirar entonces
eh, cómo interpretar estos tiempos que estamos viviendo, que a manera de introducción vale la pena hablar acerca de tiempos de confusiones y de mucha tensión mundial, que ha venido antecedido de la pandemia del COVID-19, que ha matado millones de personas y también ha afectado la economía y las relaciones sociales, y también las tensiones entre las naciones. Hace unos días el presidente John Biden expresaba, y lo he estado observando a través de las informaciones de noticias bastante serias, es que se avecina un problema de hambre en el mundo, va a aumentarla, y pues obviamente los países más afectados serán los países de África y países pobres, pero también no está exenta Suramérica, y también el mundo se va a desequilibrar con problemas económicos y tensiones que han acrecentado los problemas sociales y económicos y una inflación mundial que ha aumentado, como es la invasión de Rusia, impredecible, una agresión impredecible de Rusia a Ucrania, y la tensión que se ha presentado con la OTAN, que son todos los miembros de la Alianza del Atlántico Norte, que se creó precisamente para hacer una especie de contrarrestar el avance de la Unión Soviética. Entonces, todas estas tensiones mundiales han hecho que prácticamente se generen cambios en la economía, porque Rusia es uno de los grandes exportadores de petróleo y de gas para la Unión Europea. Y esto ha alterado mucho los precios, como ustedes notarán en las últimas semanas, ya más o menos un mes de guerra, el crecimiento de los precios del petróleo. Ya pasó la barrera de los 115 o 116 dólares por barril. Todos estos aspectos relacionados con la parte económica, social, política, aunado a los problemas sociales en cada país, se ha creado un ambiente de desesperanza, aunque claro, indudablemente que hay que tener optimismo, hay que seguir adelante, pero la humanidad no tiene una brújula clara hacia el futuro. Anda en la incertidumbre porque las cosas vienen de una manera impredecible y muy rápida. No esperábamos este problema con Ucrania, estos problemas del alineamiento de la OTAN, el involucramiento de China y soterradamente de Irán para enfrentar al occidente. Y tenemos una situación que ya no es de alcance meramente de armas convencionales, sino problemas de tipo ya nuclear, donde prácticamente, Dios nos guarde, una guerra nuclear puede acabar este planeta en minutos. Y por eso es por la misericordia de Dios que nosotros podemos tener una esperanza segura. Usted no puede encontrar esperanza en los hombres, ni en las cosas materiales, ni en la esperanza humana. Las asociaciones, los proyectos humanos son frágiles, y por eso tenemos hoy día naciones que se vuelven enemigas, enfrentando peligros que va a afectar no solamente a esas naciones, sino a toda la humanidad. Hace unos días vi la película sobre Chernobyl, cómo hubo un accidente nuclear, y eso tuvo una implicación de carácter internacional, porque la nube radioactiva afectó también Europa. Y la contaminación ambiental aunada de todas estas situaciones por el desequilibrio de la industria, de la visión de la codicia talando los recursos o contaminando los recursos hídricos y la deforestación, han generado un estado de ansiedad y preocupación de la humanidad. Los líderes mundiales se encuentran desconcertados frente
a los optimistas pronósticos que existían en el pasado. Pero gracias a Dios, tenemos el mapa de ruta sobre el futuro de la humanidad. Tenemos el diagnóstico claro de la situación que estamos viviendo los seres humanos. Y el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, antes de irse al Padre, le advirtió a sus discípulos que vendrían tiempos peligrosos. Y han pasado tiempos de 2000 años de apostasía, del anticristianismo, de las persecuciones. Pero también en medio de esas persecuciones Dios ha preservado un remanente fiel de cristianos, de hombres y mujeres, jóvenes y niños, que han logrado soportar su fe, empezando por el legado que Dios dejó a través de la gran comisión a los discípulos que él había escogido. Por eso la iglesia, que representan todas las personas cristianas de diferentes denominaciones, cristianos evangélicos, católicos, cristianos, de todas las denominaciones, que colocan a Jesús como el Señor y Salvador único y suficiente, y la palabra de Dios para ser llevada o fruto de un cambio en el estilo de vida por las personas. Esos son los verdaderos cristianos, que se llaman hijos de Dios en diferentes ministerios, con los diferentes dones y operaciones que el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo han establecido. Así de que estos últimos tiempos, que es el título de esta conferencia, nos lleva a dos cosas: cómo interpretar el tiempo que estamos viviendo, y en segundo lugar, cómo debemos vivir. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 hasta el versículo 4, Daniel, ese gran hombre de Dios, que significa su nombre, Daniel significa Dios es mi juez. Daniel es un hombre que estuvo en varios reinados siendo usado por Dios, y quien fue el que dio la profecía de las 70 semanas, que representan los acontecimientos que habrían de ocurrir hacia el futuro para el pueblo de Israel, no para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la higuera de Dios, es un referente. Dios no abandonó a su pueblo Israel, aunque el pueblo de Israel ha tenido que ser, digamos, castigado muchas veces por la dureza y el corazón, pero siempre Dios, a través de las generaciones, se ha reservado un remanente fiel, un remanente que ha permanecido en su palabra. Y gracias al pueblo de Israel es que nosotros podemos contar con la palabra de Dios. Y Dios no ha desechado absolutamente al pueblo, pero indudablemente la incredulidad de ellos abrió la puerta para que los gentiles, nosotros los gentiles, fuéramos injertados para recibir al Mesías y saciarnos de la vid que representa el pueblo de Israel y lo que Dios le ha legado, entre ellos la palabra de Dios, los pactos, los mandamientos. Gracias a la palabra de Dios, pero el pueblo de Israel sigue siendo un referente. Y una de las señales inequívocas de que estamos en los últimos tiempos ha sido el retorno de Israel y el crecimiento asombroso y el progreso tecnológico y en todos los campos del pueblo de Israel. El retorno de Israel después de 2000 años de haber estado exiliado, sacado en el año 70 por el Imperio Romano, comandado por el general Tito, año 70. Después de 2000 años el pueblo de Israel regresa, cumpliendo así las profecías de los profetas Jeremías y Ezequiel, anunciando que el Señor, preparando el terreno para que el Señor Jesucristo regrese. Esa zona, llamada Palestina despectivamente, era una zona especial dentro de todos los reinos de la tierra. Y Dios decidió, según los Salmos, cogerlo como un lugar especial sobre toda la tierra. Todos los pueblos Dios los ama, pero hay un lugar donde Dios se manifestó y manifestó su grandeza y su poder. Fue Jerusalén,
fue la tierra de Israel, fue la zona donde Jesucristo, el Dios del universo, pisó la tierra, predicó y mostró al hombre la salvación, trajo la salvación. Fue a través de en esa tierra donde el Mesías, el Yoshua Mashiach, trajo la salvación para todas las naciones. Por eso Juan expresaba: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, allí encontramos en Daniel capítulo 12 que en aquel tiempo, versículos 12, 1 al 4 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Está hablando de los últimos tiempos, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ese tiempo del fin se ha abierto ahora, en estos tiempos en que el pueblo de Israel ha regresado y, según las profecías, ha progresado. Dice también, finalmente, estos versículos que estoy mencionando: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto es parte del cumplimiento profético en estos últimos tiempos, que en el último siglo y específicamente en las últimas décadas, la ciencia se ha aumentado como jamás, de una manera exponencial, frente a todos los avances o los escasos avances que hubo en los miles de años antes para la humanidad. Hoy el hombre puede salir, tiene satélites, comunicaciones como nunca, viajes, pero también mucho avance tecnológico, social, aún científico, genético, etcétera, donde las máquinas trabajan de una manera absolutamente rápida y la informática se ha impuesto en muchas formas y estilos en las maquinarias, como los carros, como los aviones. Todo se utilizan los chips, se utilizan los ordenadores y también la ciencia androide de los robots inteligentes. Pero con todos esos avances y con todo esto, el hombre sigue siendo un primitivo porque se ha alejado de Dios. El hombre se cree Dios a sí mismo y ha menospreciado los mandamientos y el pacto sempiterno, y por eso el hombre no puede superar el manejo de las relaciones entre el hombre mismo. El hombre no se sabe gobernar a sí mismo. Por eso el Señor le ha mostrado a la humanidad que, si bien le ha dado capacidad al hombre, al ser humano, no es capaz de manejar las buenas relaciones porque no tiene una buena relación con Dios. El egoísmo, el ser humano manejando su propia vida, desata las pasiones y la depravación que originan las guerras, muertes, dolor y miseria, como lo volvemos a ver repetidamente en esta invasión de Rusia hacia Ucrania, pidiéndole a Dios en su manera sobrenatural detenga esos espíritus que están infestados de odio y quizás llegar a producir atacar con armas biológicas, y la oración que hacemos para que Dios tenga misericordia, y les pido su oración, o también un ataque nuclear definido que puede desatar una guerra mundial. Allí está China respaldando a Rusia ya de una manera más abierta, y también Irán. Por eso necesitamos pedirle a Dios conocer estos tiempos y orar y prepararnos espiritualmente para que Dios siga cumpliendo su plan profético, y también por un tiempo, por causa de los escogidos, no destruya esta humanidad, no se permita que los hombres nos destruyamos en segundos. Es por la misericordia de Dios que estos espíritus humanos llenos de odio y de ambición no han desatado una guerra mundial que nos acabe a todos. Dios aún extiende su misericordia para que los hombres nos arrepintamos
y nos volvamos. Y tiene a la iglesia cristiana de todas las naciones y de todos los lugares y de todos los ministerios clamando a Dios por un avivamiento de arrepentimiento, por una atracción para que se salven muchas de las personas, porque Dios dice que llegará el momento en que los hombres serán juzgados, unos para vida eterna y otros para condenación. Han pasado 2000 años y eso ya estaba profetizado en los tiempos de Mateo 24 y Lucas 21 narran las manifestaciones de pestilencias, de hambres, terremotos, guerras, nación contra nación, falsos cristos, falsos hombres y mujeres que hablaron cosas que nunca se cumplieron, engañaron a multitudes a través de la historia, pero que Dios estaba diciendo no es el fin y no le creáis a ellos. Por eso necesitamos entonces percibir estos tiempos, que son tiempos finales, que están ya profetizados en Daniel, en Ezequiel y en otros profetas. Y Pablo menciona que estos últimos tiempos se caracterizarán, aparte de todo lo que les he mencionado, en especial el retorno del pueblo de Israel, es la apostasía de la iglesia. La palabra de Dios nos habla en 2 de Tesalonicenses acerca de que la venida del Señor se manifestaría para un evento, que ocurrirá un evento que se llama el arrebatamiento. Los creyentes serán llevados, los que estén vivos en ese momento, o los que estemos vivos, serán llevados sin morir a la presencia de Dios. Pero los muertos en Cristo también se levantarán y nos encontraremos juntos con el Señor en las nubes. Cuando venga el arrebatamiento es el anuncio de que empieza la semana 70 de Daniel, que son 7 años de tribulación para la humanidad, cual nunca jamás ha ocurrido. Y es la manifestación también del anticristo, de ese hombre poseído por Satanás, que tiene grandes cualidades y un carisma impresionante para aparentemente traer la paz a la humanidad y engañar al pueblo de Israel y luego hacerse adorar y perseguir a la nación de Israel. Por eso aquí nos dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de modo de pensar ni os conturbéis. O sea, no nos confundamos. El Señor está bajo el control de la historia, pero van a haber castigo y juicio sobre una humanidad desobediente. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, también en aquellos tiempos había confusión sobre la venida del Señor. Y muchos dirán, pero Pablo esperaba la venida del Señor y esperaba el arrebatamiento. Pero Dios es soberano respecto de los tiempos. Y hay que tener la actitud de Pablo, en el sentido de que la venida del Señor está cerca, porque para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y es que ya han pasado 2000 años de historia y estamos más cerca, como dijo Jesús, de la redención, porque ya se han agotado todos los avances, todas las formas de hacer el hombre paz con los hombres y no ha podido. Esto era parte del cumplimiento de que el hombre no podrá jamás tener paz sin la presencia de Jesús. Por eso dice que no nos dejemos engañar, dice el versículo 3. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se está hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se llama la abominación desoladora. Muchos se confundieron pensando que era Nerón o Hitler, otros, pero la característica es que el pueblo de Israel ya está asentado, próspero, pero preparando el escenario porque ellos esperan construir el templo y están preparando la venida de su Mesías.
Por eso van al muro de los lamentos, para orar al Mesías, por el Mesías, al gran yo soy. Por lo tanto, la iglesia de hoy, millones de cristianos, al menos se han confundido, son niños espirituales, no saben interpretar los tiempos, no se preparan, no andan en el camino de Dios, se han dejado absorber por teologías peligrosas. La apostasía es eso, el alejamiento de los principios y las palabras de Dios esencial, el materialismo, el deseo de llegar a que por el dinero se trae la felicidad y empezar a hacer la famosa teología de la prosperidad, donde se engaña a la gente con predicaciones como si Dios respaldara el prosperar sin arrepentimiento. No se puede vivir una vida que agrade a Dios sin el arrepentimiento. Pero no es por el dinero, no es pactando. Así hagamos lo que nos da la gana, es que vamos a engañar a Dios. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es por esto que Dios nos enseña que nos preparemos, porque estamos en tiempos finales. Y debemos pedir a Dios nuestro protagonismo de evangelizar, de no asustarnos, de llenarnos del espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Llenarnos de la presencia de Dios. Vivir cada día más con las lámparas encendidas, viviendo en santidad. Apocalipsis, el último capítulo dice que el que es justo siga siendo justo, pero el que es impío siga resbalándose, porque Dios no quiere que vivamos, que nos coja la venida del Señor desapercibido, porque aquellos cristianos que se dicen ser cristianos realmente no lo son, son denominacionales. Porque un verdadero cristiano se prepara y busca vivir una vida que agrada a Dios, no dejándose desviar por teologías que niegan la deidad del Señor o hacen del dinero el centro para engañar a la gente, haciendo prosperar a hombres que no temen temor de Dios, llenándose de dinero y llenando lugares grandes con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la piedad, negando vivir una vida que agrada a Dios. Negando la eficacia con la desobediencia y viviendo vidas completamente engañándose y engañando a otros. Esos son los apóstatas. Pero un verdadero cristiano teme a Dios, busca crecer espiritualmente, busca caminar con Jesús y sea las circunstancias de abundancia o escasez, sabe que Dios no lo dejará ni lo desamparará, que es más que vencedor, que Dios está a su lado y que ni la muerte ni la vida lo podrán separar del amor de Dios. Les dará Dios espíritu, nos dará espíritu de poder, amor y dominio propio para ayudar a crecer y ayudar a orar y a vivir una vida de protagonismo sin el materialismo, sin el orgullo, solamente centrados en Jesucristo, no viviendo neciamente, porque los días son malos, sino siendo y viviendo controlados por el Espíritu Santo. Así que yo te invito a crecer en santidad, a congregarte, a buscar la guía de Dios. No vivas solamente virtualmente, si puedes, asiste a una iglesia donde se predique, se hace el tequito, donde tú puedas ser pastoreado. La iglesia virtual ayuda, pero no es suficiente. Necesitamos el contacto pastoral para aquellos cristianos que no se congregan y que de pronto inventan miles de excusas. Pero yo le invito para que si usted puede participar, venga. Lo invito, vaya a una iglesia donde se exalte y predique a Cristo. Ciertamente, usted lo puede hacer virtualmente, hay cosas extremas en que a las personas no se les puede forzar, pero si el Espíritu Santo te está llamando a congregarte, utilice las precauciones por la pandemia, pero no dejes de congregarte, no dejes de participar y evangeliza, vive una vida que agrada a Dios, no te pegues de lo temporal, recuerde que las cosas, el mundo se pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor Jesús,
Te damos gracias por esta mañana. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. No sabemos cuándo vas a venir, pero por las señales que encontramos, estamos en tiempos emocionantes. Debemos levantarnos sin temor porque nuestra redención está cerca, pero debemos vivir vidas que agradan a Dios, predicar tu palabra, y tenemos los únicos privilegiados, no por nosotros, sino por Jesús, de que tenemos la respuesta para una humanidad caída. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te dé la gracia de acercarte a su camino. Y si tú estás desviado, no te dejes avasallar por las pruebas de la vida. Ven a Jesús, búscale, y Él te dará la paz, la fortaleza, la sabiduría para enfrentarlas. Cuando vengan los problemas, refúgiate en Jesús. Ve a una iglesia cristiana, busca el apoyo y oración de otros hermanos, porque los cristianos necesitamos. Estamos unidos unos a otros espiritualmente. No polarice, ore unos por otros. Tenemos diferencias denominacionales, pero cada uno tiene su misión. Un cristiano no polariza, crece, divide. No divide, sino que hace crecer y alimenta, aunque haya diferencias de opinión en algunos aspectos, o políticos, o de comida, o algunas cosas complementarias. Recordemos que hemos estado unidos alrededor de Jesús como el Señor y Salvador, su palabra y sus mandamientos, el centro de nuestra vida, bajo la guía y control del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y que el Señor te bendiga y te permita vivir fiel y permanentemente en su presencia, caminando en el Espíritu a nivel personal, a nivel de su familia. El testimonio de su familia es muy importante. El predicar en su familia relacional y el hablarles la palabra de Dios. Hay que hablarles la palabra de Dios, porque la gente está confundida, metida en cualquier cantidad de sectas y no conocen la verdad. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga en este hermoso día.